saludarles a todos, también a la senadora Goich, que está presente, ¿cierto? Y la secretaria va a dar lectura a la cuenta. Ahora tengo que readaptarme porque tenía todo adaptado en otro contexto. Ya. Se ha recibido una excusa del ministro de Salud por no ser posible asistir a la sesión de hoy por razones de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote del COVID-19. Solicita tener a bien recibir por medios telemáticos al jefe del Departamento del Manejo Integral del Cáncer y otros tumores, el doctor Sergio Becerra Puebla, y el abogado asesor Jaime González Casociano, quienes ya están en el Zoom. Excusa al presidente del Consejo para la Transparencia, señor Jorge Paraquimada, por no ser posible participar en la discusión de hoy debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Sin perjuicio de ello, remite minuta que contiene la posición del Consejo, todos los documentos que fueron remitidos a los correos de los integrantes de esta comisión. Un oficio de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre auditorías realizadas acerca de la situación de stock o insumos del Hospital de Urgencia de la asistencia pública en esta red asistencial. Una declaración pública del Sindicato de Trabajadores Honorarios de la Corporación Municipal, CITRA, ante la situación de pandemia generada por COVID-19 y las escasas medidas tomadas por el gobierno para la protección de las y los trabajadores honorarios del Estado. Una carta de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Región Metropolitana para exponer la situación de los hospitales de la Región Metropolitana ante la pandemia. Una carta de la Fundación SIDA Maule, mediante la cual solicitan apoyo y buenos oficios de esta comisión a fin de lograr que la Organización de las Naciones Unidas, ONU-SIDA, pueda establecer un fondo de emergencia en apoyo a las organizaciones de Chile para enfrentar la crisis sanitaria derivada de esta pandemia. Una opinión pública de la comunidad mapuche Calfulicán, comuna de la Florida de la región metropolitana, en la cual indican que se hace ineludible que los informes epidemiológicos de coronavirus en Chile debieran contener datos específicos por región, comuna, localidad, ruralidad, urbanidad, pueblos indígenas, inmigrantes y minorías. Se requiere mayor transparencia de la información por razones de interés común de los habitantes y pueblos que la componen. Un derecho básico a la información, y el deber y responsabilidad del Estado y sus respectivos poderes y autoridades mantener y entregar dicha información. Una copia de la carta del Centro Terapéutico Holístico El Alquimista al presidente de la República, mediante la cual dan a conocer 2 casos oncológicos testimoniales tratados con una efectiva modalidad terapéutica no tóxica ni invasiva para curar serias enfermedades como el cáncer. Se adjunta a los antecedentes clínicos. Una comunicación de un particular sobre derechos humanos y plebiscito para que lo tengan presente en las decisiones que este crucial momento que se juega la paz y el futuro del desarrollo del país. Eso es todo. Muy bien, ¿algo sobre la cuenta? Bueno, no hay observaciones sobre la cuenta. En varios, quiero señalar que yo, perdón, diputado Crispi. Sí. Gracias. Sí, en relación a un gran debate en cómo la primera línea, los distintos ámbitos, como los hospitales, la atención primaria, en gendarmería, los centros penitenciarios, se protegen para poder servirle al país, y quisiera hacer énfasis en esta ocasión en relación a los centros del Senado, la residencia del Senado. En conversaciones con la defensora de la niñez, con Pablo Muñoz, me señalaba de que aparecen casos, llevan 6 casos de niños contagiados en residencias del Sename y que no hay suficientes insumos de protección médica. Y por tanto quisiera oficiar, presidente, para que se pudiera entregar una información pormenorizada de cuál es el stock disponible por cada uno de los centros, residencias del Sename, y cuáles han sido las gestiones que se han realizado para darle cobertura de mascarillas o de insumos necesarios de la residencia del Sename, y haciendo el oficio también, señor presidente, que no estaría de más tener alguna audiencia con la defensora de la niñez para ver este tema en detalle.
¿Habría acuerdo? Me imagino que sí. Si Bien. alguien no está de acuerdo, levante la mano. El oficio tendría que ser el ministro de Salud, que es el coordinador de toda la política en relación al COVID-19. Muy bien. Y yo creo que debiésemos invitar a la defensora de la niñez en una próxima sesión para que nos ilustre sobre el tema. ¿Habría acuerdo en eso también? ¿Sí? Muy bien. Yo quisiera decir... Lo de la defensora sin fecha, ¿no? Sin fecha. Quisiera señalar que ingresé 3 oficios que debieran estar en la cuenta, en el documento que tenemos en la parrilla. Uno que está dirigido al superintendente de Seguridad Social, dado que el suceso reconoció a los funcionarios de salud que el COVID es una enfermedad laboral para aquellos que trabajan en salud. Y yo estoy solicitando que eso sea extensivo a todas las personas que estén en contacto directo, gendarmería, carabineros, militares que estén en contacto, toda la gente del sistema público que estén en contacto directo con personas con COVID, también sea considerado por la suceso como una enfermedad laboral. ¿Habría acuerdo en eso para enviar ese oficio? Sí. Muy bien. El segundo tiene que ver con dirigir a la ministra del Trabajo, donde expreso la preocupación sobre la UC Christus, en la clínica alemana de Osorno, y otras instituciones de prestadores de salud se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, y donde les expreso la preocupación sobre aquello, porque me parece que es una situación que necesita algún nivel de explicación. ¿Habría acuerdo en ese oficio? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Y el tercero tiene que ver con, dirigido al ministro Mañelis, donde le expreso una conversación que tuvo conmigo el Colegio de Cirujanos Dentistas, y me comprometí en oficiarlo, hacerlo presente en la comisión, sobre la situación compleja en que están ellos no hay instrumento en la práctica para los cirujanos dentistas que trabajan en forma privada. Ellos tienen auxiliares dentales y todo, y el ayudante está protegido, el dentista no está protegido, y quieren expresar su preocupación en esta materia, particularmente con el ministro de Salud y con la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda. ¿Habría acuerdo en eso también? Muy bien. Y quiero señalar un cuarto punto que me han señalado colegas del hospital de Viña del Mar, ¿cierto? El Frique, dado que existe una sala de partos que en el hospital donde está instalado hoy día tiene el nombre de un profesor que fue diputado, además, una persona de gran tradición, el doctor Aníbal Scarella Calandroni. Ellos se van a trasladar de recinto, de espacio físico, y nos están pidiendo como comisión que por favor le oficiemos a las autoridades de salud sanitarias de Viña del Mar, de Valparaíso, de Viña del Mar, Quillota, que por favor se mantenga el nombre cuando se traslada del profesor Aníbal Scarella Calandroni también en la sala, en el nuevo espacio que van a ocupar. ¿Habría acuerdo en eso? Muy bien. Muchas gracias. Esos son mis temas. ¿Habrían otros varios antes de pasar al resto? ¿Sí? Diputado... No, voy al final. Ya. Ya. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Que no lo veo de aquí bien, donde estoy yo. ¿Dónde está? Porque está por el general. Gracias por su intermedio, presidente. Es muy breve. Yo quería, por favor, si la Secretaría puede ver todos los oficios. Yo entiendo que estamos en una pandemia, pero estuve revisando la cantidad de oficios que están sin contestar, sin responder, por parte del Ministerio, Subsecretaría, distintos organismos, y la verdad que es impresionante. Si uno mira desde el 2018 hasta la fecha, son una cantidad que no es menor. Entonces me gustaría si la Secretaría podría reiterar todos aquellos oficios que ya han sobrepasado el tiempo que la ley exige para volver a enviárselo a todos los organismos pertinentes para que respondan todos aquellos que están pendientes. Por favor, eso, presidente, gracias. Diputado Celis, yo sugiero que la secretaria le señale que respondan lo que no han respondido, para no estarle reenviando todo de nuevo, ¿cierto?
tal vez más fácil aquello. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Muy bien. ¿Algún otro varios? ¿Estamos? El diputado Crispi y después el diputado Belolio. Ya. José Miguel Castro, Y después Castro. Jaime de Paz, me imagino que quieren y las pidieron. Por favor. ¿A quién? ¿Le damos al primero que está pidiendo? Al primero que está pidiendo con la manito, ¿cierto? Están levantando la mano José Miguel Castro, pues Jimena Sandón, Jaime Belol, pero Crispi lo había pedido delante manualmente, así que no es por discriminación, pero lo había pedido delante. Así que Crispi, Miguel Castro y seguimos. No, solo usted pidió un oficio, lo alcancé a escuchar bien para qué era, pero tenía que ver con la licencia. Yo quisiera que pudiéramos oficiar al subsecretario de Justicia. ¿Se puede oficiar a un subsecretario o solo a la ministra? A todos. Al subsecretario de Justicia en relación a las licencias por enfermedad profesional de los gendarmes. Porque hay un eventual vacío. Hay una parte de los funcionarios de gendarme que están contratados vía, o sea, que al final DICRECA es el que cubre todo el tema de protección social. Pero en el caso de los funcionarios de gendarmería hay 4.000 que tienen un contrato que lo deja a merced de si hay enfermedad laboral para que haya cobertura. Y como el decreto que hizo el Ministerio del Trabajo señala de que tiene que haber seguimiento en el contacto estrecho, perfectamente se podría interpretar la norma diciendo que no hay forma de comprobar que esos gendarmes se contagiaron dentro de los recintos penitenciarios, lo que sería un escándalo. Por tanto, sería bueno que hubiera un pronunciamiento y que hablé con el director general, el director de gendarmería no lo tiene muy claro, sería muy bueno tener una respuesta de parte del subsecretario, no lo hago del ministro, porque si el subsecretario está muy encima de este tema. Muy bien. Habría acuerdo, ¿cierto? Me parece. Muy bien. Ahora entonces, Ana María, siga con las palabras, por favor, con José Miguel Castro, me parece, ¿cierto? Sí. José Miguel Castro. Gracias. ¿Tiene el micrófono abierto? Sí, tengo el micro. ¿Se escucha, no es cierto? Gracias. Sí. Gracias, presidente. Saludar a todos los diputados, senadora también, saludar a las personas del Ejecutivo. Quisiera poder oficiar también al Ministerio de Salud para que pusiera en especial consideración dentro de lo que es la segunda región de Antofagasta, la cual represento, a la ciudad de Mejillones. En este momento es una ciudad relativamente pequeña por la cantidad de habitantes, alrededor de 14.000 habitantes, pero tiene un alto número de contagiados y al parecer los clústeres también se estarían dando en campamentos, lo cual hace mucho más difícil también el manejo que se está teniendo. Entonces pediría que el Ministerio pusiera especial énfasis con todas las medidas necesarias que se puedan tener y agregar también a lo que se está haciendo. Yo sé que está haciendo un tremendo esfuerzo, pero agregar también nuevas medidas a esta ciudad para que en el fondo bajar el número de contagios, donde también existe un alto grado de nerviosismo por parte de todos los vecinos. Eso es solamente, presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Me imagino que sí. ¿Sí? Ok. Y ahora, entonces, la diputada Sandón. Presidente, muchas gracias. Yo solo quiero preguntar algo, como no podemos preguntar, que no me quedó muy claro. Quedamos de que íbamos a invitar en algún minuto a la defensora de la niñez. Sí. No sé si entendí bien, pero el diputado Crispi en un principio hizo una serie de preguntas, no sé si son oficios. Son oficios de preguntas en temas relacionados con el Sename. Y no sé si en algún minuto se dijo si queríamos invitar, si podíamos invitar también a Susana Tonda, la directora del Sename, para ver si también ella nos puede aclarar el tema. No sé si eso se dijo, por eso le pregunto, presidente, no lo alcancé a captar. No se dijo, diputado, pero me parece que si vamos a invitar a la defensora de la niñez, debiésemos invitar también a la directora del Sename. Me parece de una situación muy obvia, así que yo creo que si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer con ambas, y con todas las personas que sea necesario. ¿Te parece? Bien, muchas gracias, eso era. Diputado Belolio, la última varios. Gracias, presidente. Me llegó hace un tiempo y yo pedí que lo enviaran con copia a toda la Comisión de Salud, no sé si habrá llegado, pero si no yo la voy a remitir, una carta de la Asociación de Clínicas, que son distintos que las ISAPRE, esos son prestadores.
y probablemente entonces va a estar relacionada con uno de los comentarios que hizo usted, presidente, en que ellos dicen que les han bajado un 80% las cirugías electivas y por tanto que están en una situación muy compleja en materia financiera. Y se sabe que después de que pase la mayor restricción en materia de COVID, luego va a venir una ola muy importante para ponerse al día en las tremendas listas de espera que se están generando en no GES e inclusive también en materia GES. Entonces creo que también sería interesante poder escucharlos a ellos, si es que tienen alguna propuesta para que nos digan cuál es el estado de los prestadores. Distinto de los seguros, entonces no es a la ISAPRES, sino que es a esta asociación de clínicas. Prestadores. Exactamente, ¿sí? Que son puramente prestadores, me parece que sería interesante. Y una última cosa, es parte de mi manía, pero el diputado Amaro Labra tiene atrás un cuadro que se está cayendo. Entonces, para que no se le vaya a caer y no se vaya a romper. Eso nomás, gracias. Muy bien. Yo creo que sería interesante invitar también a escuchar a la Asociación de Clínicas, porque han enviado una serie de documentos. Me parece que sería interesante también invitarles en algún momento. Sí, habría acuerdo en eso, ¿sí? Me parece de una lógica base. Muy bien. Continuando con la... ¿Cómo? Bueno, continuando con las manías, sí. Muchas gracias, presidente. Continuando con las manías, el cuadro se está cayendo, está puesto así, parece un volantín, por eso está puesto así. Para aclararle al diputado, yo quisiera además que pudiéramos oficiar, aprovechándome del pánico, gracias diputado Belolio. Hay un asunto en la base del SAMU del Sotero del Río. Hay 2 contagiados de coronavirus. ¿Sí? Actualmente hay 14 funcionarios en cuarentena y la mitad de la dotación del servicio. ¿Dónde es eso? ¿En el Sotero? En el Sotero del Río. El Puente Alto es el distrito, ¿sí? Es parte del distrito que represento. ¿Y en qué unidad, perdón, diputado? En la unidad del Sotero del Río. ¿Pero en qué unidad específica eso? ¿En urgencia, en UCI, sabe algún detalle más? Se lo puedo leer. Hay representantes de los funcionarios de la base SAMU del... base SAMU. Perfecto, base SAMU. Eso, es una carta, en todo caso la puedo mandar en el correo. Pero lo preocupante es que ha disminuido la cantidad de funcionarios y, por supuesto, de las ambulancias que se pueden tener a disposición. Eso es lo que nos preocupa más. Si se pudiera oficiar, nosotros ya oficiamos con la diputada Vallejo, a don Juan de Dios Reyes, director del SAMU Metropolitano. Quería reiterar, ya llegó el correo seguramente a la secretaria para que lo pudiéramos oficiar desde ahí también, desde la comisión. Les pido a los diputados y diputadas que le sugiero que lo oficiemos a la Seremi, diputado, porque las bases SAMU en general dependen de la Seremi. Le sugiero que le oficiemos a la Seremi Metropolitana también, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias. Diputado, entonces en específico, ¿oficiar a quién? Que no sé si... A don Juan, le mandamos el correo, pero en todo caso a Juan de Dios Reyes, director del SAMU Metropolitano, y a la Seremi que depende de... Metropolitana. Señor Juan de Dios Reyes. Muy bien. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a la orden del día, ¿cierto? Y saludar de nuevo a la senadora Coit, ¿cierto?, que nos acompaña, porque vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, ¿cierto?, que establece la Ley Nacional del Cáncer, el boletín 12.292/11. Se ha invitado al señor ministro de Salud, Jaime Mañalich, es cierto, y existe su representación, el jefe de Departamento de Manejo Integral del Cáncer, ¿cierto?, a quien saludamos, pero creo que inicialmente probablemente la senadora Goich quisiera intervenir en primer lugar. Así que le voy a dar la palabra a la senadora Goich para que haga su introducción y luego al señor representante del señor ministro. Senadora.
Hay que darle voz a la senadora ahí. Gracias, presidente. Voz tenemos, pero que permitan llegar hasta allá. No, saludar a todos los diputados, diputadas también, saludar al doctor Becerra, saludar también probablemente, yo entiendo que esta sesión se transmite, ¿no es cierto? Entonces, a muchas probablemente organizaciones de cáncer o gente que ha estado detrás de esta iniciativa que puedan estar siguiendo la discusión. Y primero alegrarme de que puedan estar iniciando la tramitación en esta segunda etapa, ¿no es cierto? Ya fue vista en el Senado. Y yo creo que el principal mensaje es que ojalá esto pueda salir rápido. El día sábado tuvimos un seminario con varias agrupaciones de cáncer y la principal demanda era, frente a la pandemia, no nos olvidemos que hay personas con cáncer. Hay personas a quienes se les suspende la quimio, que tienen el temor adicional al riesgo que significa contagiarse con COVID, y están esperando esta ley hace mucho tiempo, que no va a resolver todos los problemas de cáncer en Chile, pero sí nos permite abrochar mayores recursos y un sistema de trabajo que asume el Estado de Chile de colaboración público y privada y con metas definidas, que es el principal objetivo que si uno sigue las estadísticas que tenemos en nuestro país, mueren 3 personas por hora de cáncer en Chile, 3 personas. Al menos una de esas personas se podría salvar, eso es lo que se estima, si tuviera acceso al diagnóstico oportuno o al tratamiento oportuno. Si uno saca la cuenta rápida, digamos más o menos 55 días con la pandemia declarada, son cerca de 4.000 personas que han fallecido de cáncer. Y al menos un tercio de esas personas se podían haber salvado. Entonces uno dice en Chile y en materia de salud todas las vidas son importantes, pero en cáncer hay cosas que no podemos postergar. Esa es, yo creo que el principal mensaje que yo les quiero transmitir. Lo segundo es contarles que esto surge hace varios años ya. Yo creo que hace 7 más o menos. Yo estaba en mi último año de diputada, de hecho, y de senadora ya llevo más de 6, entonces han pasado casi 7 años en que el doctor Jorge Jiménez de la Jara, que además es salubrista destacado, fue exministro de Salud, lo que hizo fue convocar a las distintas organizaciones, las sociedades científicas, médicas, al propio ministro de Salud, era el ministro, además el mismo ministro que tenemos hoy día, era el ministro Mañalich, quien estaba ejerciendo el cargo en ese momento, y lo sentó a la mesa para construir distintos nodos de acción para trabajar la temática de cáncer. Y fue este Foro Nacional del Cáncer, que hoy día ya es una fundación, quien nos entregó a distintos representantes del mundo político las bases de lo que se transformó en la Ley del Cáncer. Entonces, el texto que ustedes tienen, de alguna manera, surge desde la base. Es una iniciativa que yo diría casi perfecta de participación de la sociedad civil para la generación de políticas públicas permanentes. Y bueno, ahí hay una larga historia. Ustedes saben también como yo que todas las iniciativas que implican recursos públicos, que implican también facultades para servicios públicos requieren de la firma del presidente, y eso se dio recién a fines del 2018, después de una marcha muy bonita además que convocaron las organizaciones de cáncer, que en ese tiempo fue además el doctor Claudio Mora quien la encabezó. Claudio Mora, un médico maravilloso que le tocó vivir también la experiencia de ser paciente. Él nos dijo, y está en una etapa muy compleja de su enfermedad, y dijo, me pongo al frente, y fue tal su impulso y sobre todo el mensaje cómo se humanizaba el trato a los pacientes de cáncer, que como pueden ver ustedes en el texto, pedimos que en honor a él esta fuera la ley Claudio Mora, en el fondo que se nombrara la ley del cáncer como un homenaje también al doctor Claudio Mora, representando a muchas personas y a muchos pacientes, a muchos que ya no nos acompañan, que han estado detrás de esta iniciativa. Y fue ahí cuando se firmó el proyecto fue presentado en el Parlamento en una base muy similar a lo que se había trabajado originalmente, pero sin los recursos que queríamos inicialmente, que contemplábamos nosotros. Y durante el año la discusión que ver con algunas mejoras en el texto, ya les voy a explicar brevemente algunas, pero también hubo varios meses en que la ley estuvo detenida a la espera de contar con mayores recursos. Nosotros logramos una base que el año pasado nos parecía que era el piso y esperábamos que se pudiera mejorar en el segundo
trámite, ahora en lo que les toca a ustedes, pero entendemos también que nadie tenía planificada la pandemia, que hay una situación distinta de recursos fiscales, y por lo tanto lo importante es poder al menos contar con esto como ley, garantizar que esos recursos durante este año van a estar, y ahí tendremos la tarea, después año a año, la discusión del presupuesto, ir aumentándolo. La Ley Nacional del Cáncer lo que hace es establecer la obligatoriedad del Estado de Chile de contar con un Plan Nacional de Cáncer. Ese es el instrumento, la bajada. Como les decía, lo que busca es organizar los esfuerzos públicos, privados que tenemos como país para enfrentar la que debería ser la primera causa de muerte a poco andar. Esto se expresa en un Plan Nacional de Cáncer, se obliga al Estado de Chile a hacerlo. Aquí es bien importante el por qué la ley. Todos conocemos cuando hay un plan y hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ministro, no ha pasado con el plan de Alzheimer, con el plan de salud mental, finalmente cambia dependiendo de las prioridades que tiene la autoridad de turno. Entonces, acá el sentido es que este plan trascienda a la autoridad de turno, es a 5 años con una evaluación intermedia, y dentro del plan se contemplan, uno podría decir, todo el ciclo de la enfermedad, desde el fortalecimiento de la atención primaria hasta el tratamiento oportuno, el acompañamiento al paciente, el acceso a medicamentos. No es solamente el acceso al medicamento, que es lo que habitualmente nos toca, ¿no es cierto?, la gente que llega a la oficina, que uno conoce, sino el cómo se trabaja, y sobre todo poniendo mucho énfasis en la detección precoz y en la prevención, el rol de la atención primaria, hasta la coordinación con la investigación, por ejemplo, que es tan relevante, toda la formación de recursos humanos. Hay contemplado un incentivo tributario para las empresas que quieran donar a un fondo de cáncer o a proyectos específicos, donde tratamos de ser lo más simples posible, y las empresas pueden deducir de gastos los aportes que hacen a un proyecto de cáncer o al fondo de cáncer. Entonces, el proyecto, además de este principal instrumento, contempla la creación del Registro Nacional del Cáncer. Mucha gente se sorprende cuando uno dice no tenemos nosotros registro de cáncer, salvo algunas regiones que han tenido iniciativa propia. Estos registros poblacionales, hay algunos registros hospitalarios también, eso se ha ido implementando más, pero es base para el seguimiento de cualquier política pública el que tengamos en esto un registro. En eso se ha ido trabajando a la par, después el doctor Becerra podrá contar cuál es el estado de avance, pero parte de, por ley, establecer el cáncer como una enfermedad de notificación obligatoria, y los recursos que siempre estuvieron contemplados en la ley de para el financiamiento del sistema de registro y su mantención. Son como 55 millones al año, si no me equivoco, con una inversión inicial más alta. Eso es lo único que estuvo contemplado siempre desde el principio en la ley. Después, en el plan de cáncer, y yo imagino que Sergio en su presentación va a detallar, se contempla desde una red de centros oncológicos, y yo quiero decir que eso ha sido un avance. Yo lo reconozco, además, esto se trabajó, el plan de cáncer y el diseño de la red oncológica durante este gobierno, cuando estuvo el doctor Santelice de ministro, y fue bien importante porque nosotros habíamos partido de un diseño que tenía un macrocentro en la zona norte, un macrocentro en la zona sur, además del INCáncer que está aquí en la región metropolitana. Pero durante todo este tiempo, parte de las cosas que se han ido incorporando es la mirada de las regiones, y la mayor parte de nosotros representamos a regiones y sabemos la importancia que tiene eso, y ha sido un poco romper el criterio de que tiene que estar concentrada la atención, sino que cómo se acerca lo más posible a las personas. Esto, yo creo que si hay algo que uno tiene que destacar, es que cuando se firmó por parte del presidente la ley, se presentó además el primer plan de cáncer, y eso es un avance sustantivo, porque si no hubiéramos tenido que tramitar la ley y recién después de eso sentar a los actores a discutir el plan, y se ganó tiempo que es muy precioso. A la par, lo que hizo el doctor Santelice en su momento fue convocar una comisión asesora de cáncer, que fue encabezada hasta hace poco tiempo por el doctor Bruno Nervi, y ahí se sentaron la sociedad científica, la sociedad de oncología, la radioterapia, además de representantes de los pacientes, y yo creo que esa fue parte de la instancia que elaboró en conjunto con el Ministerio el plan de cáncer. Lo que hacemos en la ley es darle existencia jurídica a esa comisión, para que no dependa aquí nuevamente del ministro de turno. Lamentablemente esta comisión no ha sesionado ya por varios meses, el ministro ahí
todavía no ha nombrado a la persona que se hace cargo, ya no está Bruno Nervi. Entonces uno dice, aquí queremos que la sociedad civil esté sentada en la mesa y sea parte como comisión asesora, pero también en la evaluación del plan, en la revisión de guías clínicas, en lo que corresponde, en la definición de protocolos de atención que son muy importantes, en cuáles son las líneas de investigación, en la definición si es pertinente o no lo que se propone financiar con el Fondo de Cáncer. Entonces se crea esta comisión, ahí pueden ver ustedes en detalle la integración, pero más que personas definidas y nombradas por el Ministerio o por el Gobierno, en el caso de los representantes de las universidades, se establecen representantes que son escogidos por las facultades de medicina, 3 de la sociedad civil, y me parece, si no me equivoco, 5 de las sociedades científicas, las sociedades médicas asociadas a cáncer. Pero cada instancia escoge a sus representantes que tienen un periodo de duración, tienen inhabilidades en lo que corresponde. Ese es el esquema de lo que aporta la ley del cáncer. Como yo les digo, lo más importante es la permanencia de esto como política pública, que nos parece fundamental. El cáncer llega para quedarse, una enfermedad que solo va a aumentar. Nosotros tenemos desafío y podemos mejorar bastante los números en términos de sobrevida. Esto tiene que ver con 2 objetivos: el que menos gente se enferme, pero también en los casos en que hay gente que se va a enfermar o que ya está enferma, cómo se aumenta sobrevida. Y ahí nosotros podemos hacerlo mucho, mucho mejor. Hay ciertas cosas que logramos nosotros incorporar, como es la garantía de diagnóstico y consejería genética, por ejemplo, cuando corresponde. Yo les dejo a ustedes que se expresa en por qué no están todos los cánceres garantizados en el auge. A mí, por lo menos, siempre me ha gustado el cáncer como una entrada especial, más que esto que obedeció un momento de la construcción de nuestra política pública en salud, no es cierto el auge y el incorporando patologías, pero hoy día, en general, cuando uno dice cáncer, deberíamos tener el diagnóstico lo más rápido posible y el acceso al tratamiento en la medida en que este existe. Es difícil para la gente separar por qué, oye, el páncreas no, pero si es la mama sí, cuando la persona tiene cáncer. Eso yo creo que es uno de los temas que hay que revisar probablemente. El compromiso del ministro había sido que en el próximo decreto G se iban a incorporar los cánceres que están pendientes, porque hemos avanzado en buena cantidad, pero todavía quedan algunos que no están sujetos a garantías. Así como hay otros temas que fueron planteamientos sobre todo de las organizaciones, como la posibilidad de que las personas, un familiar que atiende y que cuida a una persona con cáncer, sobre todo en la etapa terminal, pueda tener una licencia. Ustedes saben que tenemos nosotros el SANA, que es una cosa maravillosa para los papás, pero eso funciona solamente cuando los hijos tienen hasta 18 años. Eso obviamente requiere patrocinio del gobierno y no lo tuvimos durante la discusión. Algo que yo creo que es bien importante relevar y que yo les quiero transmitir es que esta fue la primera ley que nosotros abrimos a la participación de la gente en forma abierta, y eso lo hicimos tras un Congreso del Futuro con MIT, con un instituto de MIT. El profesor Tomás Malona ahí se ofreció y nos puso toda la expertise técnica del Centro de Inteligencia Colectiva que él dirige, y lo que hicimos durante un periodo corto de tiempo fue abrir una plataforma en que la gente pudo incorporar sus opiniones a la ley tal cual, y nosotros presentamos, recuerdo, se fueron 24 indicaciones y fueron en base a lo que la gente propuso, y esas opiniones estuvieron en la discusión. Esa es una forma de participación que la idea es que llegue para quedarse. Se han estado trabajando además en proyectos conjuntos, Cámara y Senado, para incorporarlo como una herramienta, pero es parte del sentido que tiene la ley, es como la sociedad civil es parte de la solución, está incorporada, que es lo que veníamos haciendo ya en la ley Ricarte Soto, en la discusión también de políticas de este tipo, donde las organizaciones tienen que estar sentadas en cada uno de los procesos. Solo para terminar esta revisión, en materia de financiamiento, ustedes pueden ver el último informe financiero. Se contemplan no solamente los recursos para el registro de cáncer, sino también logramos ahí que se establecieran 20.000 millones para la reposición de equipamiento. Esto el doctor Becerra después podrá dar cuenta de para qué alcanza. Logramos solamente que se contemple por un año. Lo lógico es que esto fuera permanente, al menos por un periodo suficiente para actualizar equipamiento en materia de cáncer, y toda la inversión de los centros regionales de cáncer, que en algunos casos son incorporarlo a los proyectos de reposición de hospitales, o sea, más que la construcción de un centro especial, la idea es incorporar
de los hospitales en las cabeceras regionales. Ahí, en un plano a 8 años, lo que logramos es que el ministro de Hacienda se comprometiera con 200.000 millones anuales, que es lo que está contemplado en su momento. Nos tocará de todas maneras ir haciendo el seguimiento año a año la discusión del presupuesto. Y la idea es que se puedan complementar con recursos regionales. Y un cuarto punto, en financiamiento son 60.000 millones que están contemplados también, que deberían ir vía FONASA. En su momento se había planteado vía PPP FONASA para el financiamiento de tratamientos que no están ni contemplados o garantizados en la Ricardo Soto ni por vía AUGE o GES. En el fondo, como teníamos ahí un espacio para que se financiaran tratamientos que existen hoy día, pero que actualizar la canasta del GES, todos sabemos lo engorroso que es, ¿no es cierto?, la tramitación que tiene, o la incorporación de nuevos cánceres al GES. Y ahí hay una comisión de drogas de alto costo que es la que evalúa, y donde lo que hemos pedido es que sea lo más objetivo posible el criterio con el cual se entregan y se financian tratamientos, que eso es la que la gente espera. Aquí es como un paneo, hay algunas otras cosas que se quedaron en indicaciones que se las puedo compartir, pero yo creo que es bien importante que ustedes puedan escuchar en esto a Jorge Jiménez, que partió con la iniciativa, a Bruno Nervi, probablemente que estuvo en el primer plan de cáncer. Yo quiero destacar además a Chago, que es la agrupación de organizaciones de cáncer, y hay varias otras. Nosotros lo que hicimos para agilizar la tramitación fue organizar un seminario en que estuvieron todas las agrupaciones de cáncer e hicieron un solo planteamiento, porque son muchas, son muy activas, han sido además súper relevantes en esta ley y su voz tiene que estar, pero lo que yo les pediría, habiendo seguido esto tantos años, es que ojalá haya un procedimiento que permita tramitarla en forma rápida. Yo creo que esa es la mejor respuesta que podemos dar hoy día a muchos pacientes de cáncer, a muchos equipos además también de atención oncológica que han seguido esto y que tienen mucha esperanza puesta en lo que pueden significar. Muchas gracias, senadora. Decirles que tenemos hasta las 8:30, podemos dejarlo hasta las 8:35 como para alcanzar a iniciar el segundo proyecto, donde también hay invitados. Entonces, ahora le vamos a dejar la palabra a Jaime González, ¿cierto?, en representación del Ministerio, y luego al doctor Sergio Becerra, ¿cierto? Ellos se lo pasan a continuación la voz. Así que adelante, don Jaime González. Presidente, una cosa, es ¿sí? hasta las 19 horas. Sí. No es hasta las 8:30, es hasta las 5 de la tarde. No, digo hasta 18:30, este proyecto para iniciar la discusión del segundo. Ya, está bien. Eso, ya. ¿Quién toma la palabra? Jaime González. Ya. ¿Listo? Presidente, muchas gracias por su intermedio. Agradecer a los honorables parlamentarios usted la participación a través de medios telemáticos. Saludar a la honorable senadora y sucintamente referirme a algunos aspectos del proyecto que no fueron abordados por la senadora, que son los menos, porque se refirió a casi todos los puntos. Hacer presente que el proyecto de ley tiene 3 pilares, que son el Plan Nacional, la Comisión y el Fondo. Y respecto al plan que se encuentra en el título primero, la ley establece los objetivos respecto a los cuales se va a desarrollar este plan, que ha sido desarrollado por el Ministerio de Salud, los principios que son la cooperación, la protección de datos personales, la participación de la sociedad civil, la humanización del trato, y después el proyecto avanza a la elaboración del Plan Nacional del Cáncer, respecto al cual, a continuación de mi sucinta presentación, voy a dejar al doctor Becerra para que se refiera al mismo. Y después de referirse el proyecto al plan, se refiere a temas de investigación, al desarrollo de una red oncológica nacional, y como muy bien dijo la senadora, el proyecto de ley se estructura en el desarrollo de una política pública de manera permanente y estable en el tiempo, que va a tener su estructura en una comisión, y aquí me gustaría detenerme un poco, que va a tener por objetivo asesorar al Ministerio de Salud en la definición de las políticas relacionadas a las materias referentes al cáncer, asesorar en materia de prevención, vigilancia, pesquisa y control del cáncer, apoyar el desarrollo e implementación del plan, contribuir en la coordinación de todas las cosas, de todas las acciones relacionadas al cáncer, de manera integral, intersectorial y colaborativa,
y evaluar, ¿no es cierto?, la necesidad de modificaciones normativas que faciliten la implementación y también realizar la revisión de las guías clínicas que se van implementando sobre esta materia. La comisión se estructura a través de 11 representantes, 5 representantes de las asociaciones científicas, 3 representantes de las facultades de medicina y 3 representantes de las fundaciones. Se establece un estricto mecanismo de conflictos de interés de los miembros de la comisión y se establece rigurosamente el funcionamiento de la misma. Y la idea es que esta comisión establezca y regule el plan y la forma en que se van a estructurar los distintos recursos que van a ir financiados a través del Fondo Nacional del Cáncer. Y nosotros consideramos que el fondo es pilar fundamental del proyecto de ley y el fondo se estructura a través de los aportes que anualmente se asignan a través de la ley de presupuesto, los recursos que provengan de la cooperación internacional, los aportes que se reciban por concepto de donaciones, herencias o legados, y asimismo los fondos que se vayan incorporando a través de los FNDR, que hoy día, como en algunas regiones como Atacama, Magallanes, Huaicén, son parte importante del financiamiento de la Red Oncológica Nacional y del Plan Nacional del Cáncer. Y es así como la comisión tiene por objeto por velar por la correcta asignación de estos recursos y del desarrollo del plan. Y también se establecen mecanismos tributarios, como están regulados en el artículo 18 del proyecto de ley, que se refiere a las donaciones. Y en este sentido se presenta que el proyecto de ley establece avances en materia de beneficios tributarios, porque se establece un beneficio que importa que las donaciones que se realicen en el marco de esta ley son un gasto efectivo para los donantes, sobre todo para la empresa. Si bien es cierto, no se establece un crédito fiscal, pero sí lo pueden deducir como gasto. Se elimina el trámite de la insinuación de la donación y se permite también que la donación pueda ser realizada de manera directa a financiar un determinado proyecto, ya sea a nivel nacional o incluso a nivel regional. Eso, presidente. El resto de los asuntos fueron debidamente tratados por la honorable senadora, en lo que se refiere a la pesquisa, al plan, y me gustaría que el doctor Becerra complementara los distintos aspectos que tiene la ley en 2 puntos. Uno que se refiere al plan y el segundo término que se refiere al plan de inversiones que estamos desarrollando a través de la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Red Asistencial. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el doctor Becerra. Sí, hola, buenas tardes a todos los honorables. Senadora Goich, ya nos hemos visto bastante seguido estos últimos días. Voy a compartir una presentación que preparé hoy en la tarde. A ver si me resulta. Y ahí les voy a comentar lo que les cuente Jaime. ¿Está resultando? Sí, me está resultando. Bueno, yo soy oncólogo, radioterapeuta. Trabajé muchos años en el servicio público, en el Instituto Nacional del Cáncer. Fui incluso director de ese centro. Me formé ahí, después fui doctor por más de 10 años, jornada completa. Me tocó ser jefe de servicio, subdirector médico, y ahora estoy trabajando acá en el ministerio desde hace 1 año y medio. Muy contento de que esta iniciativa de la senadora, la sociedad civil y el Ejecutivo estén avanzando por fin hasta su punto final, yo creo. Como clínico, los médicos también sufrimos bastante las carencias del sistema, ustedes sabrán. No solamente los pacientes, sobre todo en el tema oncológico, muy complicado, varias veces al día dar explicaciones de cosas que no funcionan o pacientes que van a fallecer, porque el sistema no está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Por eso también estoy dedicado a la gestión oncológica, se puede decir, para en el fondo desarrollar políticas que permitan mejorar a mucha más gente que atendiendo a pacientes de a uno. Eso es lo que yo siempre digo a mis colegas oncólogos. Así que si esto resulta, sería un gran avance para toda la comunidad de pacientes y de personal clínico que trabaja en casa. Bueno, como decía Jaime, tenemos una breve presentación, resumen de la ley, de lo que se ha trabajado este último tiempo. Y voy a profundizar en el Plan Nacional de Cáncer, que está vigente, como ven arriba en el logo, corresponde al año 2018-2028. Y ahí les voy a explicar ahí cómo se hacen y cómo se ejecutan estos planes nacionales.
Como comentaba Jaime, la ley presenta un marco normativo para el manejo integral del cáncer, en que un plan nacional permanentemente vigente es el núcleo principal. Los planes nacionales son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para manejar el cáncer a nivel mundial. Se calcula que al 2030 el cáncer va a ser la principal causa de muerte en el mundo. En Chile va a ser el 2022, se calcula. En 7 u 8 regiones de Chile ya es la primera causa de muerte. Y por lo tanto, al ser un gran problema de salud pública, comparado o con números bastante más grandes que los del COVID, como contaba la senadora, es que la OMS está muy preocupada de que los países se preparen para esta, entre comillas, pandemia de cáncer que ya está ocurriendo o que va a seguir empeorando en los próximos años. Calculamos que en Chile, si es que no se toman medidas, por ejemplo, de prevención, de cese tabáquico y todo lo que ustedes saben que produce cáncer, vamos a pasar de los 60.000 casos de cáncer al año que tenemos actualmente a cerca de 80.000, 85.000 para el 2030. La instalación de aparatos, o sea, centros médicos, clínicas, doctores que trabajan en cáncer, actualmente es insuficiente para manejar todo ese volumen de pacientes actual y por supuesto va a ser insuficiente para manejar ese aumento de casos de aquí al 2030, como les contaba, y por eso el ministro Santelices, cuando partió su gestión en el Ministerio de Salud, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a una comisión de cerca de 130 personas de la academia, de los pacientes, de los clínicos, para preparar un plan nacional de cáncer que fue lanzado en diciembre del 2018 y que ahora está en plena implementación. Nosotros siempre como oncólogos vamos a agradecer esa gestión del doctor Santelices, que el doctor Mañalich ha apoyado, por supuesto, porque ha generado un cambio radical, yo creo, para el manejo del cáncer en la siguiente década y los próximos años. Como decía Jaime, está basado en principios como la cooperación público-privada, que los datos siempre se mantengan confidenciales de los pacientes, una participación activa de la sociedad civil, que de hecho participó en la confección del plan y en la redacción de la ley, y también en un trato humanitario. El Plan Nacional de Cáncer está publicado en la página del Ministerio, se lo podemos facilitar a ustedes, honorables, si es que lo necesitan. Está el PDF, es un documento que tiene cerca de 150 páginas, en que, como les contaba, participaron cerca de 130 profesionales del Ministerio, de la Academia, de las sociedades científicas y de los pacientes. Y tiene como objetivos principales fortalecer la red oncológica nacional, con mayor equipamiento, infraestructura y más recurso humano también. El protocolizar la práctica, sobre todo en el cáncer del adulto. En el cáncer del niño, los pediatras son bastante ordenados, ya tienen todos los protocolos clínicos bastante trabajados desde hace muchos años. En el cáncer del adulto eso no es tan así, y hay mucha dispersión en cómo se maneja un paciente dependiendo de dónde se trate. Fortalecer los sistemas de registro, con un registro nacional. Si usted no tiene números, no tiene cómo gestionar un sistema de salud como el nuestro. Y garantizar cuidados de fin de vida, que son los cuidados paliativos, que en Chile son bastante buenos, son libres a nivel latinoamericano, pero que por supuesto se puede mejorar, sobre todo lo que es acceso a visita a domicilio, que eso es una brecha que tenemos. Bueno, voy a ir por artículo de la ley. Le propongo, doctor, que le dé un poquito de velocidad porque tenemos que alcanzar el otro proyecto, ¿no? Voy a enunciar nomás algunos temas. Sí. El Plan Nacional de Cáncer queda en la ley, ¿ya? Que es responsabilidad del Ministerio siempre tenerlo vigente. Ese es como el concepto principal, ¿ya? Siguiendo la recomendación de la OMS, Chile ya partió sin ley con este Plan Nacional de Cáncer, pero como decía la senadora, no tiene que pasar que dependiendo de la intención que tenga la futura autoridad, por ejemplo, que este plan permanezca o no en el tiempo. O sea, la ley ya obliga a que este plan siempre esté vigente y que por supuesto se esté evaluando en forma periódica. Los planes de cáncer tienen duración de 5 años inicialmente, porque la sobrevida en cáncer se mide a los 5 años. Nosotros los oncólogos decimos que un paciente está curado cuando al 5.º año ya no tiene enfermedad. Por lo tanto, el plan tiene que diseñar todas las políticas públicas asociadas a la prevención del cáncer, a la promoción de hábitos saludables, a la atención de pacientes, ¿cierto?, a la creación de centros oncológicos, etcétera, etcétera. La inversión de equipamiento e infraestructura, que más adelante les voy a mostrar cómo está diseñada,
por supuesto, tiene que ir acompañado de la formación de recursos médicos. Nosotros tenemos un catastro de todo lo que falta y lo que se necesita para el país y calculamos que necesitamos cerca de 500 especialistas de todas las áreas de la oncología para que el plan de cáncer esté funcionando bien al 2026-27. O sea, un gran desafío. También hay un artículo que habla sobre la investigación, que es muy importante en toda área de la medicina. Y acá les mostró acerca de la red oncológica nacional. La ley dice esto en el artículo 6, que tiene que haber una red nacional de Arica a Punta Arenas. Actualmente tenemos algunas regiones solamente con prestaciones de cáncer. El objetivo del Plan Nacional de Cáncer, y que también tiene la ley, es que ojalá el 90% de la población se trate de la región en que vive y solamente un 10% viaje para someterse a un tratamiento de muy alta complejidad. Van a haber centros, entre comillas, cabeza de serie para los que somos futboleros, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, por ejemplo, que van a recibir pacientes de otras regiones, pero un paciente de Atacama, por ejemplo, debería tratarse en Copiapó si es que no necesita algo muy complejo, y así con todas las otras ciudades del país. Y este es la red oncológica que tenemos diseñada. Cada símbolo representa una prestación: radioterapia, quimioterapia, cirugía, exámenes, etc. Y la idea es que todo el país vaya llenándose de estos símbolos con el correr de la inversión del plan de cáncer. La ley, y ustedes tienen ahí disponible el informe financiero, asegura para este año 5.000 millones de pesos para diseñar los futuros centros oncológicos. Eso hay que licitarlo, ustedes saben. Cerca de 20.000 millones de pesos para reponer equipamiento, como decía la senadora, por este año solamente. Nosotros tenemos un catastro nacional de equipamiento que está obsoleto, que se usa en cáncer, y se calcula que se necesita esta misma inversión por 4 o 5 años más, para tener toda la red pública con todos sus aparatos funcionando bien y en fondo de la última tecnología y no obsoletos, como decía. Y también la ley asegura una inversión de 200.000 millones de pesos en 8 años para construir estos centros regionales, lo cual es insuficiente, no permite construir todo lo que se tiene planificado. Los montos necesarios tenemos calculado que son el doble de eso o el triple, y por lo tanto, la siguiente diapositiva voy a ver cómo se tiene pensado el cerrar esta brecha. El artículo 7 habla sobre guías clínicas. Nosotros ya con el plan de cáncer estamos entregando cerca de 20 este año y estamos trabajando en 10 más. El ritmo promedio de guías clínicas en cáncer hasta hace un tiempo atrás no eran más de 4 o 5 al año. O sea, hemos aumentado la producción bastante con el objetivo de protocolizar la práctica en todo el país para que todos hagamos lo mismo. El Registro Nacional de Cáncer también está contemplado en la ley. Es muy importante que los pacientes que tengan cáncer estén en una base de datos para poder hacer gestión. Este registro ya partió, ¿ya? Está funcionando desde este año, está en fase de implementación en todo el país, es un registro público-privado y que además va a ser una enfermedad de notificación obligatoria como es la tuberculosis y otra enfermedad infecciosa. Esto es muy bueno también para poder desarrollar políticas oncológicas serias para el futuro. La Comisión de Cáncer que mencionaba la senadora, muy importante porque la idea es que de aquí en adelante las autoridades del Ministerio de Salud, junto con la sociedad civil y la academia, hagan las políticas en conjunto para tener un mejor resultado general. Aquí la mortalidad por cáncer en Chile es de un 50% a 5 años, o la sobrevida, si uno lo ve en positivo, y los números que buscamos es que ojalá de aquí al 2027-28 el 70% de los adultos con cáncer se mejoren. Tenemos una brecha de un 20% de sobrevida. El Fondo Nacional de Cáncer, como decía también la senadora y Jaime, está referido a mecanismos para recibir financiamiento para todo lo que se quiera hacer. En el segundo cuadro, acá, menciona que tiene que venir plata de la ley de presupuesto, de cooperación internacional, de donaciones de privados, de herencia y también de los fondos regionales. Todo eso va a permitir, si se aceita bien, entre todos los actores, que logremos financiar todos los centros oncológicos, por ejemplo, que se quieran hacer en regiones, pagar los sueldos a los nuevos médicos que formemos, etcétera, etcétera. Aquí yo muestro un ejemplo bastante virtuoso de cooperación público-privada que ocurre en España. Ese señor que está aquí es Amancio Ortega, el dueño de Sara, un multimillonario muy conocido a nivel mundial, y él donó todas las máquinas de radioterapia de España porque tenían un montón de máquinas que estaban obsoletas, como también nos pasa acá en Chile,
y a través de convenios y donaciones al Estado, él está financiando toda esta implementación de equipamiento. Eso es lo mismo que la ley va a permitir hacer también en el futuro. Y ahí un breve resumen, en honor al tiempo, de la ley de cáncer y del plan. ¿Vamos a volver a la comisión? ¿Quiere que le muestre la diapositiva de la comisión? No, que cierre la presentación para que volvamos a la comisión. Sí, te escuché mal. Ahí sí. Sí, ahí está. Listo. Muchas gracias. Gracias. Dejemos 10 minutos para preguntas, si es que las hay, para que después hagamos la presentación. Aquí está el doctor José Miguel Castro anotado, así que el diputado José Miguel Castro, perdón. El diputado José Miguel Castro. Y después Amaro Laura. Y Juan Luis. ¿Sabe, diputado? Aquí el diputado Castro lo pidió hace harto rato, no sé ya cuál va a ser la relación, pero... Estaba mirando las manos acá. Estaba mirando las manos del... Pero si es que estaba mirando la mano. Pero si quiere Juan Luis Castro primero intervenir, tenemos tiempo acotado, así que pero adelante. Gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes y las autoridades. Primero, en cuanto a la situación de la reunión, quisiera, presidente, que quedara establecido que era las 17 horas para las 18:30, la hora original, para que pudiera así preservarse en las siguientes citaciones. Segundo, yo entregué a la Secretaría de la Comisión una lista de invitados que incluye al director del Instituto Oncológico de Chile, al director de la Fundación Arturo López Pérez, con amplia experiencia en el tema, la presidenta del Colegio Médico de Chile, a 4 organizaciones y asociaciones de pacientes que son de cáncer en nuestro país, que son las más representativas, y también a la Superintendencia de Salud, para poder ordenar el calendario de invitados con los que propongan otros colegas. Tercero, preguntar derechamente cuál es la situación hoy día al doctor Becerra o a don Jaime González respecto específicamente a la cobertura de los cánceres no auge o no GES, que son los que prioritariamente todos comprendemos que están hoy día en un grado de déficit respecto a quienes sí están incorporados en la garantía física. Todos sabemos que la auge partió con el cáncer infantil, con mucho éxito por ahí por el 2005, y después se fueron agregando un conjunto de otros tumores, incluidos los últimos, como el cáncer al pulmón, el cáncer de tiroides, en el último decreto que es del año pasado. Pero sería conveniente tener claridad, desde el punto de vista médico, de la prevalencia de los cánceres que no son auge, las coberturas, los costos, los tiempos de la atención y la cobertura de tratamiento en ese tipo de tumores. Estoy pensando en colon, en hígado, en fin, y en otras patologías oncológicas que están fuera del auge, para tener una comparativa de cómo vamos a abordar la temática también respecto a los que ya están con las garantías explícitas de salud. Gracias, presidente. Muy bien. Les recuerdo que habíamos acordado hacer preguntas concretas de menos un minuto, porque teníamos puesta hacer las extensiones por esta modalidad. Diputado José Miguel Castro. Ni doctor, dado la profesión que tengo, pero no, es algo sumamente acotado. Lo que pasa es que la presentación, si pudieran hacernosla llegar también a las personas que no somos parte de la comisión. Lo otro también, obviamente, es destacar este trabajo colaborativo que es entre el gobierno y, por supuesto, el empuje que ha tenido el presidente Piñera con respecto a este proyecto de ley, y que se ha comprometido un presupuesto acerca de este. Eso en general, pero por favor, si nos pudieran hacer llegar la presentación, solamente eso. Muy bien. Diputado Laura. Le quiero hacer presente al diputado Castro, que está en el sistema. Para que ya. se sepa. Lo bajo así, vale. Gracias. Diputado Laura. Pero es para que le sea más fácil. Ya, le doy a Laura y después tendría... Ya, Laura, ¿le doy? Sí. Muchas gracias, presidente. Quería saludar a la senadora Goy,
al don Jaime González y al doctor Becerra. No lo saludé al principio, por eso aprovecho ahora. Sobre la ley, voy a seguir estudiando lo que nos han expuesto, pero hay una cosa que me llama la atención y que quiero preguntarle a don Sergio Becerra, al doctor Becerra. En el tercer punto del planteo dice humanización del trato. Y él dice que en términos de los niños está muy claro y son muy ordenados los oncólogos y oncólogas que se ocupan de los niños, pero en el adulto mayor hay un poco más de desorden. ¿Tendrá algo que ver con las expectativas de vida de cada sector? Porque ahora que estamos con el coronavirus encima, hay una especie de tendencia a sentir que los viejos y las viejas, o las ancianas y los ancianos, son como más desechables. Esa preguntita. Gracias. Muy bien. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Becerra, muy corta. ¿Sí? El diputado Torres, ¿aló? que esa sala también había para su conocimiento. Es que, ya, perfecto. ¿Pidió la palabra Torres? Es que no lo tengo anotado acá en las manitos. Para pedir, pero bueno, oye, yo quería preguntarle a don Sergio Becerra, ¿qué pasa con los compromisos este año, con los compromisos que hay en la red oncológica? Por ejemplo, yo soy de Temuco, acá hay supuestamente un estudio preinversional que debiese estar terminado este año para avanzar el próximo año. ¿Qué pasa si en este tema de a raíz del coronavirus, todo el reacomodo del presupuesto de la nación, estos proyectos van a verse afectados? Y ahora el diputado Torres, que había pedido la palabra. La palabra, presidente, si no es mucha molestia, no le incomoda, se puede hacer una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Puede ser? ¿Lo autoriza, presidente? Adelante, para que alcancemos a ver el proyecto que usted mismo pidió, tenemos poco tiempo. ¿Cuáles son los recursos actuales para el tratamiento y si estos no han sido afectados por la pandemia? Y además, ¿qué está ocurriendo con aquellos tratamientos que se están postergando y que se han ido acumulando, generando mayor lista de espera en los distintos casos de terapia? Eso en términos generales. Gracias. Muy bien. Dejamos a don Sergio, entonces, al doctor Sergio Becerra, entonces. Está silenciado el doctor Becerra. Sí, ahí sí. Ahí sí, doctor Becerra. Sí. Bueno, anoté las preguntas en relación al GES. Bueno, recuerden que el año pasado se dictó un nuevo decreto GES que incorporó 5 nuevos cánceres a los que ya estaban vigentes anteriormente. Se agregó el cáncer de pulmón, que tiene una alta incidencia en Chile, de tiroides, mieloma, de riñón, y siempre se me olvida el último. No, fueron 4, eso. Y con ese aumento de prestaciones oncológicas en GES, llegamos a cubrir el 85% de las patologías. O sea, de los 60.000 casos al año que tenemos, el 85% de esos están cubiertos por el GES. Sin embargo, yo siempre he estado muy preocupado por los cánceres no GES. Cuando yo era médico oncólogo duro, mi área de especialización era el cáncer de cabeza y cuello, que no está en GES, y como director del cáncer siempre prioricé que esos pacientes, por ejemplo, no quedaran atrás, ¿ya? Y por lo tanto, este año nosotros, dentro de los convenios de programación con los directores, estos se llaman los COMGES, no sé si lo ubican, pusimos una meta en que los cánceres no GES tienen que estar operados antes de los 30 días después del comité oncológico, donde se decide la indicación. Señor Becerra, un segundo. ¿Sabe qué? Acá en la sala no estamos escuchando mucho. Si usted pudiera subir su micrófono. Voy a... Sí, mejor con eso. Estoy con audífono acá rosado, del cáncer de mama. Son de mi señora, por si acaso. No, lo que explicaba es que el 85% de los pacientes con cáncer son GES, ¿ya? Y para el 15% que no son GES, bueno, está planificado y en el futuro ir agregando todos los cánceres para que ninguno quede afuera de la ley. Pero, por ejemplo, ya nosotros este año en el plan de cáncer pusimos un indicador que se llama COMGES, que es de cáncer específicamente,
y que obliga a todos los pacientes no GES a ser operados antes de 30 días, por ejemplo, una vez se indique la cirugía. Porque para mí es una preocupación importante que esos pacientes no queden atrás, como decía el diputado. En cuanto a la pregunta del diputado Labra, yo me refería al cáncer del adulto en general, o sea, esto del cáncer sobre los 15 años. O sea, el cáncer infantil cubre a los enfermos de menos de 15 años, de los 15 años para arriba. Hay una discordancia bastante importante en los tratamientos que los pacientes reciben. El GES es una buena herramienta para ordenar, pero falta todavía. En cáncer está todo muy protocolizado por evidencia científica y no es razonable que un paciente vaya a una consulta pública o privada con un doctor y el doctor lo trate fuera de los protocolos, porque eso irremediablemente va a bajar probablemente su resultado oncológico. El comité oncológico es una reunión médica de todos los especialistas que ven cáncer y también nosotros estamos obligando a través de la ley y también del plan de cáncer que todo paciente sea presentado a un comité antes de ser operado o ser irradiado o hacerse quimioterapia, para que tengamos un control bastante más férreo de lo que se hace con ese paciente, porque además eso también ahorra costos. O sea, si usted, un paciente, no tiene que operarlo y se beneficia solamente de una radioterapia, se ahorra las complicaciones de la cirugía y el pabellón y todos los gastos de esa cirugía. En cuanto a los estudios preinversionales, nosotros, diputado Celis, hemos seguido trabajando a pesar del COVID, con teletrabajo, y ahora ya volvimos a la oficina hace 2 semanas, y todos los estudios preinversionales siguen su curso natural. El EPH de Temuco, de hecho, está bastante avanzado. El avance de los EPH depende mucho de los servicios de salud, de cómo trabajen, y por suerte el servicio de salud de Temuco trabaja muy bien. Ahí el trabajo lo dirige el doctor Novoa, no sé si usted lo conoce, él es excelente, muy ejecutivo, y ese proyecto además es compromiso de este ejecutivo, de este gobierno, que esté ya en diseño, incluso en construcción, antes de que acabe el gobierno. O sea, estamos contra el tiempo y por eso hemos seguido trabajando. Y alguien preguntó acerca de las listas de espera por cáncer por el coronavirus. Efectivamente ese es un problema nacional. Actualmente los servicios de oncología están trabajando al 50 o 60% de capacidad, principalmente porque ustedes saben que los especialistas son muy escasos y era un muy mal negocio que se contagiaran todos al mismo tiempo o se fueran a cuarentena todos. Entonces planteamos hacer turnos de una semana, un equipo trabajando y el otro equipo en la casa, ¿ya? Para proteger más que nada al personal de salud. No tenemos mayor tasa de contagiados en el personal de salud oncológico ni en los pacientes, pero por un tipo de cuarentena preventiva estamos trabajando en esa figura. Pero nosotros ya estamos dando instrucciones para que los equipos retornen en forma completa a trabajar a partir de mayo, porque las listas de espera ya sí están siendo bastante grandes y porque además ya estamos entrando en esta situación de normalidad que permite, ya con las precauciones adecuadas, que los profesionales de salud puedan trabajar. Acá la indicación que yo estoy dando es que ojalá todas las radioterapias, las quimioterapias, las cirugías se vuelvan a hacer, pero que los hospitales y los servicios de salud aseguren que todo el personal tenga medios de protección, guantes, mascarillas, para que no se contagien y puedan seguir atendiendo. Esas son las preguntas. Bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Becerra, muchas gracias, senadora Boich, y a quienes explicar al doctor Juan Luis Castro que el comité tomó la decisión de cambiar la hora de 17 a 17:30, una reunión de comité que tomaron aquella decisión, por lo tanto, ese fue el motivo de cambio, y tomamos nota de su lista de invitados y le pedimos a los otros diputados que tengan en mente alguna persona que sea importante que esté, que como por ejemplo el doctor Jiménez de la Jara, que fue mencionado por la senadora Gold, que la podamos invitar a la comisión. Así que, habiendo dado por terminado este punto, vamos a sesionar, yo creo, un poco más seguido para que darle un poco más de prisa a este proyecto que en COVID, en coronavirus, sí tiene importancia. Sí tiene importancia porque es una enfermedad, ¿cierto? Hay una enfermedad base que aumenta la letalidad de las personas frente al coronavirus, ¿cierto? Entonces creo que vamos a darle la velocidad que requiere y además por ser un proyecto de la magnitud y de la importancia del impacto que tiene. Así que vamos a pasar a ver iniciar el otro proyecto de ley que teníamos hoy día. Agradecerle entonces su presencia, igual que don Jaime González, que lo más seguro que se va a quedar. Porque el segundo punto que tenemos en la tabla es iniciar el estudio del proyecto que modifica la ley 20.584, que regula la ley de derechos y deberes, que tiene en relación las personas en relación a
acciones vinculadas a su atención de salud para permitir el tratamiento de datos sensibles en caso de epidemias o pandemias, ¿cierto? Este es el boletín 13.350, está invitado el Ejecutivo y el presidente del Consejo de Transparencia, señor Jaraquemada. Así que ese punto parece, ¿no? Una moción, presidente, antes de avanzar al segundo punto muy breve. Sí. Solamente para que estamos conversando acá, y si les parece a los que están viéndonos, que pudiéramos acordar como Comisión de Salud, pedir trasladar la hora de sesión al primer bloque, y de no ser posible, en el primer bloque adelantar a las 17 horas, si fuese en el segundo bloque, como estamos ahora. Para que eso, si estamos de acuerdo, lo pudiéramos impulsar a través de nuestros propios comités y acordarlo en la próxima sesión de comités. Yo estoy absolutamente de acuerdo y se lo podemos pedir a la reunión de comité para que nos permitan sancionar a las 17 o en el otro bloque. Yo no tengo ninguna dificultad. Entonces, así que lo vamos a hacer. En ese sentido, lo que quisiera saber, ¿están unánimemente de acuerdo? Porque claro, es más fácil si están todos unánimemente de acuerdo, no hay nadie que se oponga. Primero sesionar el primer bloque. No, en el primer bloque yo no puedo sesionar porque tengo comisión de deporte, igual que Andrés Celi, así que no puedo. Pedir a las 5, están todos de acuerdo. A las 5. Sí. Muy bien. Entonces, en este segundo proyecto me imagino que el Ejecutivo se va a referir a él, dado que el invitado no va a asistir, ¿sí? ¿Don Jaime González? Mandó un documento expresando sus argumentos en relación al proyecto, que está en la cuenta y lo puede ver en el sistema. Ya. El diputado Torres dice que es coautor y quiere hablar. Perfecto. Adelante, diputado Torres. ¿Ah? Muchas gracias, presidente. Básicamente, para contextualizar de qué se trata este proyecto de ley, ingresaron junto a los diputados Matías Walker, Gabriel Cifer y Maya Fernández. ¿Se le escucha mal, diputado Torres? ¿Se escucha mal? Ahí sí. Yo escuchaba mal toda la tarde y no la tengo No. Este es un proyecto de ley que lo que hace es poder regular de alguna forma u otra el uso de la información de la ficha clínica de los pacientes en una situación como la que estamos viviendo hoy día. Recordemos que la ficha clínica está normal en el artículo 12 de la ley 20.584. Actualmente el artículo 13 de la ley establece que la información de la ficha clínica puede ser entregada a solicitud expresa del titular, representante legal o heredero, o un tercero autorizado, tribunales de justicia, fiscales o abogados autorizados previamente por un tribunal competente, y al Instituto de Salud Pública en el ejercicio de sus facultades. ¿Ya? La Constitución establece en el artículo 4 el respeto y protección de la vida privada y la honra de las personas y sus familias, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección en estos datos se efectuará de la forma y condición que determina la ley. Por lo tanto, el resguardo precisamente de lo que establece tanto la ley como la Constitución es que nosotros hemos establecido este proyecto de ley que tiene por finalidad autorizar de manera expresa y específica la transferencia de información entre autoridades que necesariamente deban conocer de la población afectada a una pandemia o epidemia en fin de prevenir el contagio en la población. Esto en orden a poder colaborar y ampliar los conocimientos científicos del virus, rastrear su propagación, etc. Tiene finalidades estadísticas y epidemiológicas. ¿Ya? Y básicamente para la mejor toma de decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas. Sabemos que en el transcurso de la pandemia se ha generado precisamente una discusión sobre el manejo de la información y las dificultades que coloca precisamente la ley de deber y derecho del paciente. En el juicio es importante establecer entonces un cronograma de qué autoridades y para qué objetivo van a poder utilizar esta información, resguardando obviamente este principio de privacidad y por lo tanto manejando con mucha cautela los datos sensibles de las personas. Insisto, básicamente para establecer entonces esta fórmula, digamos, de acceso a dicha información, digamos, teniendo una pugna entre los ministros y los alcaldes, entre la atención primaria y la atención secundaria y terciaria, etc. Se ha generado un conflicto donde ha entrado incluso la Contraloría Opinal, y por eso que creemos que es fundamental poder avanzar en un proyecto de ley que establezca este itinerario claro respecto de la entrega de la información, insisto, para el cumplimiento de objetivos específicamente sanitarios
o de otra índole, pero que estén vinculados precisamente a una situación sanitaria, ya sea una pandemia, un estado de excepción constitucional, productos precisamente de una situación sanitaria como la que estamos viviendo hoy día. En resumen, en eso, después viene un artículo único que establece precisamente quiénes podrán acceder a dicha información y para qué. Y bueno, hay algunas cosas que podemos ir conversando más específicamente, pero eso en términos generales es la idea. Gracias. Gracias, diputado Torres. Diputado Torres, ¿usted tiene propuestas de invitados? Y pues, veo que el diputado Crispi levantó la mano a continuación de bajar. ¿Usted tiene propuestas de invitados para que nos haga? Y habíamos invitado al presidente del Consejo de Prensa que no puede venir, pero a mí me gustaría, obviamente, escuchar el estudio, si podemos invitar a un docente que se llama Marcelo Drago, académico, que también es miembro del Consejo para la Transparencia, pero en su calidad de académico, y al representante de los alcaldes de la Comisión de Salud de la Asociación del Municipio, el alcalde Felipe del Pino. Me gustaría que pudiéramos abrir el debate respecto de la situación fundamentalmente que han planteado los municipios. Yo tengo una opinión bien restrictiva respecto al uso de la información, pero creo que es bueno escucharlo. Gracias. Perfecto, perfecto. Diputado Crispi, le propongo que escuchemos a don Jaime González primero al Ejecutivo y después le damos la palabra al diputado. Y también don Jaime. San Miguel Castro. Entonces, ¿don Jaime González? Sí. Está bloqueado. Presidente, sí, muchas gracias. Esta es una discusión interesante. Me gustaría hacer presente que como asesor legislativo participé en la discusión del proyecto de ley sobre derechos y deberes de los pacientes y después como asesor del Ministerio de Salud hasta que pudimos evacuar la ley con el trabajo colaborativo de parlamentarios de gobierno de la época y de oposición. Respecto al manejo de datos sensibles y de los pacientes, me gustaría señalar en primer término que existió una antigua discusión en el sentido de entender la medicina de una figura paternalista, que entendía que los datos de los pacientes eran del médico tratante. Y en las posturas o las doctrinas más modernas sobre el manejo de datos se ha entendido que la medicina hoy día no está en una posición más paternalista, sino que la posición entre el médico tratante o los profesionales de la salud y el paciente está en una posición más asimétrica. Y la información generada a raíz de las atenciones de salud es del paciente y por eso en la propuesta de la ley sobre derechos y deberes de los pacientes, que es bastante novedosa en ese sentido, se estableció que la autoridad sanitaria y los médicos tratantes tenían una labor de custodia y de resguardo respecto a la información que trataban y accedían respecto a la atención que realizaban un determinado paciente. Por eso se restringió el acceso a dicha información y en este sentido la propuesta del proyecto de ley que nosotros podemos revisar más pormenorizadamente, sin duda que puede ser en el sentido de perfeccionarlo, porque al revisar el texto propuesto en el proyecto de ley, la propuesta sin duda que es un poco alambicada en relación al objetivo que ha señalado el diputado Torres y tiene algunas dificultades, por ejemplo, lo referido a la georreferenciación, hay una ausencia de responsabilidad del trato de la información a la cual se acceda y hay remisiones a un reglamento sin precisar de quién es la obligatoriedad de dictar dicho reglamento. Nosotros sin duda que valoramos proyectos de ley como este, pero proponemos mejorar ciertos aspectos que sin duda lo que hacen es dificultar la implementación de una ley como esta. Y en este sentido, hacer presente que los profesionales de la salud, al tener una labor de custodia y resguardo de la información que manejan y ser responsables en muchos casos administrativamente, tienen una responsabilidad ética y un nivel de secreto y confidencialidad, como es el caso del deber de secreto de los médicos, que en este proyecto está ausente. Y al transmitir dicha información a otros profesionales que no tienen este deber de resguardo o cuidado, parece necesario refrendarlo en un texto del proyecto de ley, y en este caso en particular, dicha cuestión se encuentra ausente. Valoramos sin duda el proyecto de ley, pero podría contener algunos otros aspectos que lo mejoren y que lo simplifiquen a efecto de lograr el objeto que es requerido por los parlamentarios mocionantes. Eso es. Muchas gracias. Entonces, le damos la palabra al diputado Crispi, que la pidió originalmente, y luego al diputado José Miguel Castro. ¿Se puede hacer mascarilla o no se puede hacer? No. Me insisten de mezquita, si no me empiezan a llamar del comité de mezquita que no están con mascarilla.
No hay COVID, sí. No, creo que, presidente, gracias. Vamos a tener, espero que podamos ir en la ya que responde una discusión de este tipo, porque el debate respecto al uso de la información de las personas está directamente relacionado con la libertad y la democracia. El debate respecto a las políticas que tienen en China o en Corea o en países que han sido más exitosos deben tensionarnos y hacernos preguntarnos de cuáles son los equilibrios en relación de qué información, cuánta libertad pierde cada uno en relación a la información que es individual. Mi posición es que tenemos que avanzar en equilibrio distinto al que tenemos. Yo creo que cuando yo soy, no por culpa mía, sino porque estoy contagiado o contagiada y por tanto me convierto en una persona que es peligrosa, puedo contagiar a otras personas y crear un daño a la sociedad o a mi familia, tienen que haber políticas públicas que puedan orientarme y restringir parte de mi libertad, en este caso información, que es privada, en función del bien común. De repente en una sociedad tan individualista perdemos el equilibrio y perdemos el fin. Yo en particular creo que un proyecto de ley como este debe poder aplicarse al control de las cuarentenas. Me parece que es inexplicable que hoy día no haya una aplicación que le levante una alerta a la autoridad sanitaria que diga que una persona que dijo que iba a cumplir cuarentena en tal ubicación no está en ese lugar. Ahí no hay una brecha tecnológica, una brecha política. Y me parece que un proyecto como este también debe hacerse cargo de lo que viene después, y lo hace. Es decir, de que esto ocurre en un contexto particular, de catástrofe sanitaria, y que por tanto después los datos, que en este caso a mí lo que más me parece relevante es la geolocalización, que no está en el texto, la georreferencia. La geolocalización es la que te permite decir, yo declaré estar en un lugar, no estoy en ese lugar, y se da con la libertad. Llegará carabineros a tu casa, se aplicará la multa, pero hoy día el problema es que hemos visto de muchas personas que realmente no entienden, que tienen que quedarse en sus casas, sobre todo si están contagiadas. Entonces me parece un proyecto necesario, me parece que es un proyecto delicado. Yo tengo distintas observaciones en relación a las indicaciones y llegar a observaciones del Consejo de la Transparencia. Y ojalá, presidente, que para la próxima sesión, ojalá si lo podemos discutir el martes, avancemos rápidamente, porque nos sirve tener una ley, o sea, promulgar una ley como esta en 2 o 3 meses más. O sea, serviría para 100 años más cuando se supone que una vez en un sexenio que tendremos crisis de este tipo. Necesitamos que esto se pueda implementar ahora. Yo creo que la autoridad sanitaria tiene más herramientas y que no quería entrar a este debate. El gobierno no quería entrar al debate respecto a la información porque es complejo. Si nosotros con esta ley le podemos dar un empujoncito, con toda la responsabilidad y teniendo, habiendo escuchado aparte de la sociedad civil, me parece que va a ser una contribución que esta Comisión de Salud debiera hacer. Por tanto, habiendo dicho eso, como general, quisiera ver, presidente, cómo nos ponemos de acuerdo para tener una sesión, puede ser el día viernes o el día lunes, más extensa, donde podamos recibir opiniones y que el martes lleguemos con las indicaciones, que las hayamos leído antes y legislemos. No nos sirve como la próxima semana, pues la subsiguiente son temas urgentes que pueden generar una contribución importante al control de la pandemia. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Les pido que podamos extendernos hasta 10 minutos más. Vamos a dejar queda pendiente, diputado José Luis. Pero quisiera recoger el guante de lo que señala el diputado Crispi, citar el día lunes a la comisión para que veamos este tema, votar allí en general, después de haber escuchado a algunas personas, y avanzar en el tema más específico el día martes. No sé si habría acuerdo para eso. ¿Sí? Yo creo que esto hay que darle velocidad. Muy bien. Si no le damos velocidad, como muy bien dice el diputado Crispi, no tiene sentido, para la próxima pandemia no sirve. O va a servir, pero nosotros queremos legislar para esta pandemia. Muy bien. Diputado José Miguel Castro, por favor. A ver, quiero hacer, porque aquí me están diciendo dónde, etcétera. Lo hacemos por Zoom. Por Zoom. Todos sí. por Zoom. Todos por Zoom. ¿El lunes? Sí. El lunes todo telemática. Todo telemático, perfecto, ya. Entonces, todos con lunes, perfecto, muy bien. Ya. A 11. La hora hay que verla con el comité, diputado. ahora tengo
yo, los días lunes, salud es de 10 a 12:30. Ah, perfecto. Sí, a las 10, ¿a qué hora prefieren? A las 10, temprano. Bueno. Chao. A las 10. Muy bien. El lunes a las 10, entonces, para que quede, y allí desde ya dejaríamos invitado al presidente de la comisión, ¿cierto?, que se excusó hoy día, y algún otro par de invitados que se señalen para que podamos sesionar en forma telemática el lunes a las 10 de la mañana. ¿Sí? Diputado Amarola ahora está pidiendo un alto, parece. Va a ser, ¿sí? Adelante. Gracias, presidente. Para que no nos equivoquemos, en realidad las sesiones no se pueden citar solamente telemáticas, tienen que ser mixtas, según lo que yo entiendo del acuerdo que se tomó. Los que pueden usar el sistema telemático son determinadas personas que están bien especificadas. Es una discusión que tenemos y que, o sea, tiene que ser mixta. Sí, en principio tiene que ser mixta, pero aquí se está pidiendo la voluntad de los diputados para que podamos hacerlo telemático el lunes y no tengamos la obligación de los que están más distantes. Yo creo que ese es el espíritu de diputado Labra. ¿Ah? Pero entendemos que puede ser mixta, pero la idea es hacerlo telemático para que tanto la secretaria como los otros podamos estar presentes y lo podamos llevar adelante. ¿Ah? Es para darle velocidad. ¿Le parece? Muy bien. Gracias, diputado. Entonces, diputado José Miguel Castro. Se escucha, ¿no es cierto? Ya. Sí, sí, yo entiendo la premura, entiendo también que esta discusión se debe dar lo antes posible por los argumentos que ustedes dan, pero también quiero decir que es una situación bastante compleja, esto teniendo el paradigma y clara la premisa de que la información es del paciente y no de las demás personas. También se debe tomar en cuenta de que esta información ya se le ha dado a las distintas policías, a los órganos que ejercen alguna facultad de control. Son órganos que en el fondo se pueden manejar, se puede estar seguro que el día de mañana no va a ser traspasada esta información, no va a generar discriminación, que es lo más complicado. Y en ese sentido, hoy me gustaría pedir dos cosas. La primera es con respecto, ya tuvimos algo muy parecido a una discusión, el diputado Crispi estuvo ahí presente. Me gustaría que se invitara al ministro de Ciencias o a quien él determinara o encontrara correspondiente invitar para saber cuáles son los alcances que se puede tener con respecto a esta entrega de información el día de mañana. Y segundo, establecer que me dijera la Secretaría, le voy a preguntar a la Secretaría, si es que esto de la georreferenciación requiere gasto y por lo tanto estaríamos con un vicio ahí de constitucionalidad con respecto a ese punto específicamente del proyecto de ley. Gracias. Vamos a pedirle a la secretaria que se pronuncie sobre la pregunta específica. Si usted me permite, diputado, yo creo que por favor, no hay problema de admisibilidad, pero dejemos a la secretaria que opine en relación al punto. Tendría que ver la indicación específica, porque en este momento el proyecto no contempla la georreferencialidad. Es lo que entendí, pero si es que existe una georreferenciación, ahí yo creo que sí existe algún grado de gasto, por lo menos. La indicación es la mano, yo podría ver si podría ser gasto, porque en realidad Perfecto. Bien. En todo caso, habría que señalar que el Ejecutivo que tuvo la palabra no objetó el proyecto en ese sentido. Entonces, eso creo que nos permite avanzar de aquí al lunes y poder votarlo en general. Y si hay que recoger algo en relación a lo que usted señala, diputado Castro, yo creo que lo podemos ver de aquí al lunes. ¿Le parece? Muy bien. ¿Alguna otra observación? ¿Alguien quiera...? Está pidiendo la palabra. Y el diputado Amaro Labra también la tiene pedida ahí en el Zoom. Muy bien. ¿Y usted también? Yo también. Y el diputado Andrés Celis también. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Así que... Muy breve, señor presidente. Primero, yo no entiendo cuál es la razón de invitar al ministro de Ciencias, porque esta es una modificación que tiene que ver con la ley de derechos y deberes del paciente.
y no tiene, digamos, a mi juicio, pertinencia que venga el ministro de Ciencia. Lo segundo, nosotros cuando se plantea la georreferenciación, no se plantea la geolocalización, porque lo que dijo el diputado Crippi, sino que en definitiva la información que uno va analizando y que va generando los puntos de ubicación donde pueden estar concentrados los determinados casos. Es un poco el análisis que hace Carabineros con los portfolios, por ejemplo, en el caso de otras materias, ¿no? Entonces no hay un gasto asociado respecto de esa materia. Entonces, yo creo que ese punto está salvado. Quiero saber por qué mi institución se me llama la atención. Yo me quedo con la propuesta que usted hizo, presidente, puede votar el lunes. Ojalá en general. Muy bien, diputado. Sí, yo creo que lo vamos a votar en general el lunes, vamos a seguir la sugerencia. No obstante, yo también tengo la duda que tiene que ver el ministro de Ciencia, pero ahí nos podrá explicar el diputado José Miguel Castro, luego que use la palabra el diputado Andrés Celis y el diputado Laura. Sí, ¿sí? Gracias, presidente. Muy breve, a ver si me ayudan ustedes aquí los médicos. Yo quiero citar, pero a lo mejor para este propósito puede ser alguien del colegio médico, la presidenta o algunos de los integrantes, algún representante, ya sea de las corporaciones municipales de salud o bien de las direcciones de salud municipales. No sé si... Lo había propuesto el diputado Torres, lo había propuesto, así que me parece muy pertinente. Sí, y creo, diputado Andrés Celi, que se puede invitar al comité de ética del colegio médico. Ya, y tiene que ver con el tema. En definitiva, lo que yo me he dado cuenta que el tema, y debo ser súper sincero, yo leí que algunos alcaldes conocen la información. Yo leí en el Mercurio del Paraíso, para ser exacto, que el alcalde de Los Andes y el alcalde de Limache, que actualmente señalaban que ellos estaban en conocimiento de la información. Entonces, para despejar cualquier duda, me gustaría que los representantes de la atención primaria pudieran dar su opinión, porque en definitiva creo que los alcaldes algo tienen que decir esto a través de sus direcciones de salud. Eso es lo que se espera. Muy bien. Diputado Laura, por favor. La tesis de que o no la tesis, sino que la costumbre es decir que los datos son del paciente, y antes se creía que eran del médico, que son dos posiciones. Yo no entiendo mucho la constitucionalidad que tiene el que la policía tenga los datos, o que alguien tenga los datos siendo del médico o del paciente. No entiendo por qué se produjo eso. Lo que produce, o sea, el diputado Castro, José Miguel, puede tener seguridades con respecto a cómo actúa la policía, pero hay antecedentes en que no se recuerdan bien los datos, o que se mal utilizan los datos. Entonces yo quisiera hacer ese punto de constitucionalidad, que me explicara alguien, un experto, a ver por qué la policía tiene los datos. Y se ha hecho un escándalo gigantesco, se ha perseguido gente en un mall, y no creo que sea la manera de poder contener esto. Yo creo que el asunto es que debiéramos tener lugar donde la gente la pudiéramos contener, pero ese es otro tema. Gracias, presidente. Diputado José Miguel Castro, sí, exactamente. Sí. Adelante. Gracias. Sí, efectivamente, sobre el punto le encuentro absolutamente toda la razón al diputado Labra. Yo creo que ese es el dilema. Aquí estamos hablando de datos sumamente privados, donde no se pueden escapar, donde hay que ejercer ciertos muros, ciertos firewall que permitan la contención de estos datos y no se presten para otras cosas. ¿Por qué el ministro de Ciencias? Porque efectivamente todos los datos que se tienen para hacer las modelaciones en términos epidemiológicos están siendo comandadas por la mesa COVID, pero a través del Ministerio de Ciencias. El Ministerio de Ciencias es que en este momento, en el fondo, está prestando las herramientas para que se puedan realizar todas estas modelaciones. Entonces me parece sumamente importante en un mundo que entiende la tecnología como parte de una mirada holística, no es solamente medicina, que se haga presente, quizás no el ministro, por eso lo estoy diciendo, quizás sea la persona que tiene que ver con los datos y cómo se presentan estos en las distintas plataformas que se le entregan a la sociedad. Entonces, por eso el ministro o el Ministerio de Ciencia, que es parte de la mesa COVID. Gracias. El diputado José Miguel Castro, yo quisiera decir que yo veo que hay un problema de interpretación, porque obviamente el Ministerio de Ciencia y cualquier centro de estudio puede administrar la globalidad de los datos.
sin tener la precisión del número de root y la precisión de quién se trata. Que ese es el punto que hace la diferenciación, ¿cierto? Que este no es el manejo global de los datos, sino que el manejo preciso e individualizado de los datos. Eso es lo que hace la diferencia. Creo que hay... yo entiendo, es interesante lo que señala usted, pero no creo que sea pertinente con este proyecto, sino que con otros proyectos, si me permite hacer esa observación. Yo creo que podemos dejar al ministro para otra, pero no para este proyecto. Muy bien. Ok. ¿Hay algún otro comentario? ¿Que nos queda un minuto? ¿No? Muy bien. Habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias y que nos vemos el lunes a las 10 de la mañana.